Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, diputado Brugge, nuevamente por la convocatoria y la invitación. Me parece que estos espacios son altamente destacables, los podemos aprovechar. Siempre lo digo, no solo para uno poder contar y compartir con el resto aquello que sabe, que ha aprendido, aquello con lo cual trabaja, sino también para enriquecerse con lo que los demás. Hoy las exposiciones de la mañana fueron muy interesantes. También aprender de lo que otros saben, lo que otros conocen y con lo que otros trabajan. Mi experiencia de trabajo con delitos contra la integridad sexual, contra niños, niñas y adolescentes, en particular aquellos vinculados con Internet y con las nuevas tecnologías, concuerdo plenamente con lo que decía Hernán recién, es uno de los delitos más graves y tenemos que tomarlo como un abuso sexual, aunque no haya contacto físico. Hay todavía mucha discusión o mucha discrepancia porque se dice, no se puede hablar de abuso sexual porque en realidad agresor y víctima nunca se han encontrado, no se conocen. Pero en realidad, cuando a un niño se lo amenaza durante varias semanas a través de un chat de una red social para que muestre su cuerpo desnudo en la cámara web, eso genera daños en su integridad física, psíquica, se daña su integridad sexual. El tema de muchas veces el conocimiento sexual traumático o precoz, niños muy chiquitos que de golpe se encuentran con un video de pornografía que el otro contacto le ha enviado y que no están preparados todavía para metabolizar, si se quiere, esa información, ese video, esa fotografía que se le ha enviado. Un poco también compartiendo lo que decía Gustavo, el tema de la legislación, hoy hablamos bastante, a la mañana se ha hablado mucho de esta necesidad de regular, ¿no? de utilizar el derecho como herramienta para la regulación de conflictos y necesitamos regular y tener, ya que tenemos una herramienta que es el grooming tipificado en nuestro Código Penal, el tema de la mal llamada distribución de pornografía, como decía Gustavo, que lo más adecuado me parece es hablar de producción y distribución de material de abuso sexual, no de pornografía. No podemos equiparar las imágenes donde hay niños, niñas y adolescentes como si fuera material pornográfico adulto. Necesitamos hablar de videos, fotografías de abuso sexual. Lo que se ve en esas imágenes son escenas de abuso sexual. Necesitamos mejorar esos tipos penales con los que ya contamos, que, son de muchísima utilidad. Yo recuerdo uno de los primeros casos con los que me encontré desde el programa Las Víctimas contra las Violencias donde trabajo, allá por el año 2012, todavía no teníamos tipificado el grooming en el Código Penal. Y sin embargo, una mamá nos llamaba y nos decía, alguien está abusando a mis hijos a través de Facebook. Y la frase era como muy compleja, pero ¿cómo los está abusando? Facebook no los vio, no hay un encuentro físico, ¿qué es esto? Bueno, y ahí donde se empezaba a perfilar este delito de grooming, ¿no? Y empezamos a recibir cada vez más pedidos de auxilio de madres, padres, hermanos mayores, tíos, etcétera, que decían, bueno, algo le está pasando a los chicos en las redes o en los juegos después. Hoy, por ejemplo, pasa mucho por el tema del WhatsApp. El tema del acercamiento del groomer hacia los niños va cambiando. En el primer momento, se utilizaba mucho más el Facebook, después iban apareciendo otras redes sociales, Instagram, Twitter más o menos, Snapchat. Hoy en día lo que vemos es que el primer contacto quizás se da en una red social y inmediatamente lo que pide el groomer es, dame tu teléfono. Y el contacto sigue a través de WhatsApp. Y es mucho más difícil de poder rastrearlo quizás para el adulto responsable de la casa o el que está cerca de ese niño que algo está pasando. Entonces quería retomar un poco lo que se habló hoy a la mañana, esto de la necesidad de regular, tomar los tipos penales que ya tenemos, modificarlos, mejorarlos para que esté plenamente descrito cuál es el bien jurídico que queremos proteger, la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, poder diferenciar las distintas situaciones que acarrea el grooming, por ejemplo, aquellos contactos que se dan para obtener alguna imagen o algún video y que el chico quizás no percibe que fue víctima de un delito, porque lo único que sabe es que su novia de Instagram que le pidió una foto ya no le habla más, porque ya una vez que obtuvo la imagen ya se corta el diálogo. Quizás los casos en los que llegamos a tener
noticias porque los chicos se animan a pedir ayudas cuando son amenazados durante muchos días, cuando son acosados durante incluso meses o semanas, y obviamente los chicos tienen temor de que la amenaza se cumpla, entonces se muestran ante la cámara, mandan el video, mandan la fotografía, entonces necesitamos discriminar esas distintas facetas que puede llegar a tener el delito de grooming. Y tomarlo como un delito en sí mismo no es, a mi criterio, no es solamente la preparación para un futuro abuso sexual, como en los términos del artículo 119 del Código Penal, un abuso sexual clásico, digamos, físico. No siempre se da ese fin, o incluso un final más trágico, como mencionaba Hernán, el caso de Micaela. A veces queda solamente en el ámbito virtual, entonces es necesario identificar esas distintas etapas y esas distintas características. Hoy también hablábamos del tema de la ciudadanía y la alfabetización digital y esto de, bueno, educar en el ejercicio de nuestros derechos y también educar en el uso responsable de Internet y las redes sociales. Y esto tiene que ser parte también de las políticas públicas, implementar distintos mecanismos para que esto se pueda ir logrando y que esto llegue a cada vez mayor cantidad de población. Con los niños será de una manera, con los adultos será de otra. Tenemos este pensamiento de que, bueno, los niños ya saben todo acerca de la tecnología, no hay que enseñarles nada. Ellos pueden saber cómo utilizar una aplicación con los ojos cerrados, pero no saben todavía cuidarse. Por una cuestión lógica de su etapa evolutiva, no tienen esa noción del riesgo, del peligro, y ahí es donde tenemos que estar los adultos. ¿Y qué decimos muchas veces los adultos? Yo de tecnología no entiendo nada, lo dejo o la dejo que maneje todo solo, y el chico no... Esto es una herramienta, pero impresionante el poder que tenemos a través de un teléfono. Alguien lo decía, ¿no? Teléfono en mano somos más vulnerables también. Entonces, bueno, damos herramientas tecnológicas a los niños, tenemos que dar herramientas sobre todo desde el ámbito educativo y también los adultos saber que no necesitamos ser técnicos en informática para saber cómo cuidar a nuestros chicos en los ámbitos digitales. No se necesita mucho más, se necesita simplemente ser adultos responsables y a veces, bueno, si vamos a hablar con los chicos acerca, bueno, de identificar los peligros y cuando surge algún peligro que pueda pedir ayuda, también transformar a ese adulto que va a recibir ese pedido de ayuda en un adulto que pueda canalizar ese pedido de ayuda. Bueno, no vamos a borrar el material, vamos a denunciar, vamos a buscar dónde denunciar. Esto es lo que hace también a veces, como decía Gustavo, la cifra negra. La gente no sabe dónde ir a denunciar, piensa que esto no es posible de ser investigado, hay mucho desconocimiento. Entonces, con la educación yo creo que vamos a poder salvar esa cifra oculta que tenemos y ese poco acceso a la justicia, que es lo que siempre se intenta garantizar. Y no me quiero extender más porque ya me estoy yendo mucho, pero rescatar lo que decía la representante de Bolivia, esto que, bueno, hablamos mucho de los derechos, del derecho a la libre expresión, el derecho a la privacidad y demás, pero hoy estamos hablando de los derechos de una porción de la población que es la más vulnerable, que son nuestros niños y adolescentes, y necesitamos hacer hincapié en ellos en cuanto a la discusión de políticas públicas. Por eso digo, estas reuniones son siempre enriquecedoras para poder intercambiar, debatir y llegar a un producto que tenga que ver con esto, ¿no? Con la protección de derechos. Hoy hablamos mucho del derecho a la privacidad, del derecho a la libre expresión, pero no nos olvidemos también del derecho de nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias.